Solo a manera de introducción, el orden de gobierno ya quedó establecido. El único gobierno bíblico que se nos dejó es el de los apóstoles. Toda doctrina a partir de los apóstoles debe de ser fiel a esa palabra. Ya no va a haber más revelación que la que ya tienen los apóstoles del Cordero. O sea, que ya está escrita en el manual del Creador, la Biblia. Lo que puede haber es más entendimiento, más luz. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, pero sigue alumbrando la misma cosa. No conforme va creciendo la luz va cambiando las cosas. No, les va dando más luz, se van viendo más claras. Si es un árbol, ¿verdad? Se ve solo la sombra del árbol, así que puede parecer una cosa de las... como un hongo gigante, pero conforme la luz va pasando se nota que es un árbol, y conforme la luz va más se notan las ramas, y conforme va más luz entonces se ha unido en las ramas. En fin, el punto es la información, la revelación de Dios ya está toda aquí, ya no hay más. Por lo tanto, no puede surgir ningún personaje, llámese apóstol, llámese lo que se llame, que traiga nueva información. Un nuevo principio, una nueva doctrina o una nueva aplicación. Porque hace muchos agarran textos aislados y forman toda una doctrina de esos textos aislados o de las circunstancias que pasan hoy en día, y entonces les tratan de encontrar una aplicación bíblica. Y no es así, es la misma luz, la de los apóstoles. Entonces, los apóstoles delegaron autoridad a los ancianos u obispos, al grupo de ancianos u obispos en cada iglesia local. Y la Biblia dice que son los ancianos de la iglesia local los que velan por las almas de los miembros. No los apóstoles, no los profetas, no los evangelistas, no los pastores, no los maestros, sino que los ancianos. Y a quien se le da la responsabilidad, también se le da la autoridad. Entonces los 5 ministerios no tienen autoridad. Sí, pero no sobre las almas, no sobre las personas, no sobre la iglesia local, sino que sobre la doctrina. Que no se salga nadie del escrito está, para tener la unidad de la fe. Dedicamos en los capítulos anteriores al tiempo de explicar el obispado, y ahora quiero hacerles una analogía con el ministerio o con los 5 dones de Efesios 4. Yo clamaba a Dios porque había oído a personas explicar los 5 ministerios de diferentes maneras. El apóstol es el pulgar porque es el que tiene contacto con todos. Y mire, esa ya es una interpretación privada, porque todos tienen contactos con todos y todos tienen una función diferente y no hay jerarquía. Que el dedo gordo sea más gordo no quiere decir que es la cabeza, porque no puede hacer cosas que hacen los otros dedos. En fin, el punto es, la ilustración decía, ¿verdad? El apóstol es el que toca a todos. El índice es el profeta porque es el que señala. El del centro es el evangelista porque es el más largo alcance. El otro es el anular, es el pastor porque es el que de las voces. Y el meñique es el maestro porque es el único que puede entrar al oído. Tratando de ilustrar los dones. Entonces yo me puse a orar y a buscar, ¿verdad? Señor, en realidad, ¿cómo hago para entender entonces cuál es la forma que debe de operar estos 5 dones? Si no son los apóstoles como los apóstoles del Cordero, y si no son profetas como los profetas del llamado Antiguo Testamento. ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, y respetando el escrito está. Lo voy a repetir porque es importante. Hay muchos que por las frustraciones de lo que se ven, permítame hacer un paréntesis, aquí se me viene esto. Mire, juzgar la palabra de Dios por el mal uso que algunos hacen de ella es una torpeza. ¿Por qué le van a echar la culpa a la palabra de Dios, que es verdad, es la única verdad absoluta, es el manual que el Creador nos dejó, simplemente porque otros lo manoseen? Por eso es que el diablo tiene tanta ventaja sobre la mayoría del cristianismo, porque solo tiene que ensuciar las cosas santas y el cristiano dice, chish, ya no, y las tira. Entonces, el hecho de que haya abuso, por ignorancia voy a decir por ignorancia,
porque siempre doy el beneficio de la duda a mis hermanos. No creo que a propósito quieran engañar al pueblo, no creo que a propósito quieran desobedecer a Dios, pero el pueblo es llevado cautivo y el pueblo es destruido porque desecha el conocimiento, el cual está aquí. Entonces yo clamé a Dios y Señor, ¿cómo hago para entender eso y poder explicarlo? Porque si vamos a enseñar tu palabra, necesitamos primero que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que está. Entonces, una de las formas que la Biblia, usó Jesús mucho parábolas, y también hay alegorías y fábulas de Esopo y un montón de cosas que demuestran el concepto de que usando cosas que sí se conocen, se pueden presentar a las cosas que se desconocen. Así que yo dije, bueno, Señor, si dices que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, entonces, ¿cómo es edificado y el entendimiento de este cuerpo? ¿Cómo llega la información que tenemos en nuestra mente a nuestra mente? Por lo que vemos, por lo que oímos. Porque sabemos que las rosas huelen de una manera y el aguacate de otra manera, por el olfato. ¿Cómo sabemos que esto está rico, esto está amargo, esto está ácido? Por el gusto. En fin. ¿Y cómo sabemos que esto duele? Por el sentido del tacto. O sea que hay 5 sentidos. No sé si ya les cambiaron el nombre porque a todo le cambian nombre. Pero ahora estoy hablando de los mismos 5 sentidos que recuerdo que enseñaban en la escuela. ¿Verdad? Los 5 sentidos. La vista, el olfato, el oír, el gusto. ¿Y cuál es el otro? Y el tacto. Entonces, empecé a ver, en aquel entonces, cuando yo empecé a ver esto, no había internet, no había Google, no podía simplemente meterme ahí al Google y que me diera la información. Así que eran las enciclopedias y los diccionarios, agarrar esos libros y empezar a leer. ¿Okay? Y solo le voy a decir poquito, porque no voy a tomarme el tiempo de todo lo que escribí en el libro, pero para decirle que entonces los 5 dones del cuerpo de Efesios 4, los podemos entender su funcionar como los 5 sentidos del cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, ¿verdad? La iglesia. Comenzando con la visión. Entre las cosas que él decía en la enciclopedia en aquel entonces, es que la visión es el único sentido que le puede dar uso más amplio a la luz. ¿Verdad? Cuando está la luz podemos ver todo. El oído no cambia porque haya luz o no haya luz. El olfato no cambia porque haya luz o no haya luz. El gusto no cambia porque haya luz o no haya luz. El único que puede tomar la luz y transformarla en información para, está esto y está aquello y está aquello, es el sentido de la vista. Entonces, ese sentido de la vista nos permite ver la meta a donde queremos llegar. Nos permite ver si hay algún tropiezo en el camino o cómo está la clase del camino, y nos permite ver alrededor qué cosas podemos usar para vencer el obstáculo que tenemos por delante o hacer un mejor uso de la oportunidad que tenemos. Esa es la visión apostólica. La visión apostólica nos ayuda a ver el reino de Dios. Recuérdense que el nacer de nuevo es para ver el reino de Dios. Y entonces las personas, porque son más de una, recuérdese eso. Ya hablamos de que hoy en día no existe un apóstol, sino que hay apóstoles y todo es en plural. Entonces, los que tienen el don de Efesios 4 de apóstol, tienen la habilidad de ver las mismas escrituras, pero ir teniendo más luz. Como la senda del justo es como la luz de la aurora. Y entonces yo salir adquiriendo más luz. ¿Cuál es su función? Edificar al cuerpo. Por medio de la nueva información que ahora se tiene, ya se sabe que cuando íbamos a hacer esto, íbamos a botar un vaso de cristal que estaba ahí o algo, y entonces ya podemos evitarlo dando la vuelta. En fin, el punto es este. Los dones apostólicos hoy en día no salen con nada nuevo. No salen con ninguna revelación nueva. No puede haber revelación nueva porque iría contrario al de que la Biblia es la palabra de Dios absoluta y soberana. Si hay algo que se le pueda añadir o algo que se le pueda quitar, dice, eso no va, dice la misma escritura. Los apóstoles de hoy en día, por favor entiéndanlo,
como solo se delegó autoridad a los ancianos, a los obispos en la iglesia local, la persona que tenga un don apostólico, profeta, evangelista, pastor o maestro, tiene que ser uno de estos grupos, de los líderes, de los que están en liderazgo en la iglesia local. No hay un grupo aparte de la iglesia local que esté bajo la cobertura del diseño de Dios. Por eso es que en la iglesia, todos los que tengan un don de Efesios 4, o todos los que anhelan obispado, encajan en esa posición de obispos y ancianos. Y pusimos los ejemplos de que Pablo regresaba a una iglesia local de donde salió, y ahí se quedaba no como apóstol, sino que como miembro de esa iglesia, como anciano. El mismo apóstol Pedro también dice, escribiéndole a los ancianos, yo anciano también con ellos. Otra cosa que aclaramos en el curso es que los que tenemos un don de Efesios 4, no debemos ser los que dirigimos o presidimos la iglesia, porque entonces estaríamos siendo, ¿cómo se llama?, irresponsables al dejar la iglesia para irnos a compartir en otra parte del cuerpo. Nuestro don es extra local. De ahí que aunque localmente somos ancianos y estamos sujetos, esa es otra cosa. Si el apóstol no está sujeto a nadie, no es de Dios. Aquí no hay nadie que no esté sujeto a alguien. ¿Por qué? Porque todos en la cadena de autoridad tenemos que estar conectados a alguien que está conectado a alguien que está conectado y finalmente llega a la doctrina de los apóstoles. Bien, entonces la función nuestra, la función de los dones de Efesios 4, es como es extralocal, se limita a enseñar la sana doctrina, a enseñar el evangelio del reino, el verdadero evangelio del reino, a cuidar que no se levanten vientos de doctrina falsa que solo anima y eso y lo otro, pero que no está edificando el reino. En eso tenemos autoridad. En eso sí, Pablo le dice a uno de sus discípulos, ¿verdad? Ordena que no haya desorden. Haz las cosas tú, pon en orden lo que está mal en cuanto a doctrina. Luego, una vez más, en cuanto al desarrollo de la iglesia local, esa autoridad la tienen los ancianos y los obispos. ¿Cómo edifica entonces los que tienen el don apostólico? Con la luz. Y saben, una característica bonita que la enciclopedia lo decía desde aquel entonces, es de que los ojos, el sentido de la vista, capta las cosas de cabeza. ¿Verdad? Si estuviéramos viendo solo con los lentes de los ojos, las cosas estarían de cabeza. Y es la cabeza la que produce en la maravillosa obra en la que Dios hizo al formar este cuerpo, la que los pone en la forma en que lo estamos viendo, ¿verdad? Así que por eso es que cuando los dones que tienen los apóstoles no están sujetos a la cabeza, resultan con unas doctrinas totalmente de cabeza. ¿Por qué? Porque aunque las están viendo, no las están explicando como son, no las están aplicando como Dios desea. Sí, Dios no la envió de cabeza, Dios, en la Biblia leemos cosas que nos parecen contradictorias. Hay contradicción en la Biblia, lo estamos viendo de cabeza. Pero cuando se sujeta el sentido de la vista a la cabeza, entonces lo pone al revés. Por eso es que cuando a los apóstoles y a los evangélicos, a los líderes del primer siglo y todo, los acusaban de estar trastornando el mundo, que lo estaban poniendo de cabeza. No, lo estaban arreglando. Porque ahora con la luz apostólica del evangelio del reino, todas las cosas que se practicaban y se aceptaban así con las interpretaciones equivocadas que venían del llamado Antiguo Testamento, y ya las tenían como doctrina así, cuando viene la luz apostólica cambia, y entonces están trastornando el mundo, están cambiando las doctrinas y las tradiciones y todo lo demás. Sí, porque ahora las están sujetando a la cabeza.
Entonces el don apostólico es tan importante como los ojos son importantes para el cuerpo. Los ojos, otra cosa interesante, tenemos dos ojos. ¿Podemos ver solo con uno? Sí. Si usted entra a un lugar no conocido, porque lo conocido ya el cerebro ya tiene recolección de todo lo que ya conocemos. Pero si usted entra a un lugar no conocido o a un cuadro, una pintura que nunca antes ha visto y entra solo con un ojo y la mira, la va a ver, pero la va a ver plana. Si es una calle que tiene supuestamente profundidad usted no lo va a ver, usted solo va a ver plano. Porque se necesitan los dos ojos para discernir profundidad. Entonces, de igual manera, por eso Dios no ha dado a nadie, sin excepción alguna, la capacidad de funcionar solo. No importa cuántos títulos, cuántos dones, cuán bueno, cuán gran corazón, todo lo que se les ocurra de positivo que pueda tener la persona, si está sola, no puede ver las dimensiones, no puede entender la profundidad de lo que se está estudiando o enseñando. Entonces, de igual manera, por eso dice, Él constituyó apóstoles. Y los mismos que tienen el don apostólico no pueden entender el reino de Dios en su totalidad por solo ellos. Tienen que ver de los distintos apóstoles, así como en los ojos, tienen que ver de los distintos ángulos y las distintas partes de los ojos funcionar para discernir la profundidad que tiene el tema que se está estudiando. ¿Y qué hacen los apóstoles con eso? ¿Hacen una gran iglesia? No. Van por todas las iglesias que los reconozcan como tales, porque eso es otra cosa. Hay algunas iglesias que no quieren creer en eso, pues ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa al profeta tendrá, pero si no lo recibe, no va a tener la recompensa. Bueno, entonces, es de ir y enseñar esa luz en las diferentes congregaciones para que los santos, recuérdense una cosa, dice que los dones, los 5 dones, son para equipar a los santos, para que los santos hagan el ministerio, la obra del ministerio. Como dije en las pláticas últimas, ya no es de deber a las ovejitas que tenemos, no son ovejitas. Cuando dice las miraba como ovejas que no tienen pastor, no está diciendo que son ovejas, sino que dice cuando el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, no entienden su identidad, son como ovejas que no tienen pastor. Son como, pero no deben ser, porque no son ovejas. En todo caso son leones. El león de Judá es nuestro guía, es el que va adelante. Y si el león de Judá es el que va de cabeza, los que van detrás tienen que ser leones también. ¿Ok? Entonces, no es el don apostólico, no es para hacer el traidito de la película, es para equipar a los santos, enseñándoles, miren, tienen que leer la Biblia de esta manera y esta otra manera para que vayan adquiriendo ustedes más luz y comprendan mejor su identidad. La meta es equipar al cuerpo de Cristo a que entienda su verdadera identidad, a que sea el hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno para ser padre, bueno para ser empresario, bueno para ser artista, bueno para ser acróbata, bueno para ser deportista, bueno para ser político, bueno para ser toda buena obra. Y el don apostólico trae luz sobre las distintas funciones que tenemos que desarrollar. Bien, esa percepción de la vista sirve para aclararle al resto del cuerpo su condición actual. Es como que ahora mirémonos a nosotros mismos. Dice el profeta, paraos en los caminos y mirad. Entonces paremos en nuestro camino religioso, en nuestra historia eclesiástica. No sigamos avanzando con lo que tenemos, paremos y miremos. Con relación al evangelio del reino y con relación a la única comisión que Dios nos ha dado, ¿dónde estamos? ¿Estamos estableciendo el reino de Dios? ¿Estamos poniendo a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies? ¿Cómo estamos? Todo este tiempo que ha pasado, ¿qué hemos cambiado en ese aspecto? Para que es la única condición para que Cristo venga, de poner a los enemigos por estrado de sus pies. Si no estamos, si vemos que todos estos años
ha crecido en número, pero no ha cambiado la visión, no se ha llenado la misión y no se ha obedecido la comisión. Preguntemos por las sendas antiguas, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el buen camino? Porque en el tiempo de ellos dice que ya habían alcanzado al mundo conocido. Preguntemos por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andemos por él. Eso es lo que el apóstol ilumina a la iglesia a hacer. Proverbios 29:18 dice, sin profecía, pero la palabra que se traduce profecía se puede traducir visión y se puede traducir sueño. O sea que sin visión el pueblo se desenfrena, quita las restricciones, se descarría y se desune. Note eso. En primer lugar, se desenfrena. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Esta denominación lo ve así, esta otra lo ve así, esta iglesia lo ve así, esta otra lo ve así. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se desenfrena porque no hay visión apostólica. Pero no visión apostólica de la actual, sino que visión apostólica del fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Se desenfrena, quita restricciones. Hemos decidido que por el amor de Cristo y la misericordia de Dios podemos recibir en nuestra congregación a personas de otra preferencia y esto y lo otro. Basura. Ahí no hay visión de reino. Ahí no hay visión de obedecer. El escrito está. Se descarría. Eso es lo que están haciendo. Se están descarriando todos los que están aprobando todas esas abominaciones que le sigue llamando la Biblia abominación. Y se desune, se separa. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues, es un apóstol Pablo hablando, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Son los que administran, consecuentemente los que enseñan y van dándole más luz a los misterios de Dios. Entonces, el ojo en realidad es un instrumento de la cabeza, del cerebro. Un lente que, como dije, capta las cosas al revés y las endereza. Todas las doctrinas erróneas que se tienen ahorita, que las están viendo personas que tienen un don apostólico, pero que no están sujetas al diseño del orden de Dios. Por lo tanto, no hay conexión con el cerebro. Están desconectados. Al conectarse, la luz que tienen le va a dar vuelta a la revelación que tienen y van a entender el evangelio del reino. Aún el ministerio del apóstol necesita de otros apóstoles. Ya lo dije, pero lo repetiré. No hay ningún apóstol completo en sí mismo, como no hay ninguna persona en cualquier aspecto político, religioso, empresarial, familiar. No hay ninguno completo por sí solo. Todos necesitamos estar en consejo. La Biblia nos presenta que el primer sentido que el diablo atacó fue el de la vista. Mira a Eva, y ella vio, sí, pues, es codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjense que esa palabrita codiciable hoy en día solo se le da una interpretación mala. La codicia es mala, la codicia es mala, ¿ya? Pero era codiciable para alcanzar sabiduría. Alcanzar sabiduría no es malo. Entonces, ¿qué hacía cómo interpretar esa codición? Como lo que dice el diccionario que es un fuerte deseo, un gran anhelo. Y a propósito, sabe que esa es la misma palabra que usó Jesús cuando le dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros antes que padezca. Es la mismísima palabra, cuánto he codiciado tener esta cena con vosotros antes que padezca. O sea que la codicia, como nos ha estado engañando el enemigo, y el enemigo le quita lo positivo. Entonces no hay cristianos con ese ardiente deseo, con ese fuerte deseo de ver el reino de Dios establecido en la tierra. Porque la codicia es mala. No, es lo que se codicia. Es como el amor al dinero. El dinero no es malo. Es el amor al dinero, o es para lo que se quiere usar el dinero, para hacer un mal, para hacer un daño, ¿no? Entonces, así es la codicia. Bien, entonces, lo que primero atacó el enemigo fue la visión.
porque donde no hay visión, como dije, el pueblo se desenfrena y se pierde. El segundo sentido, entre los principales que se menciona a la vista, el segundo es el oído. El oído, otra vez recurro a la enciclopedia, dice que está formado de dos secciones llamadas rama coclear y rama vestibular. Y mire qué interesante esto. Acá, en el oído, bueno, es obvio que la rama coclear es la que se ocupa de captar los sonidos. Es la que realmente oye, la rama coclear. Entonces, ahorita yo estoy hablando y todo, y lo que está funcionando es la rama coclear. Pero también dice que está la rama vestibular. ¿Y qué oye la rama vestibular? No oye nada. No oye nada. Entonces, ¿por qué está en el oído? Porque así la hizo Dios. Y esa es una de las cosas que, bueno, no tiene sentido que esté en el oído. A saber por qué en el oído y no en otro lado. Pero ¿sabe qué es lo que está en el oído? El balance. Cuando algo anda mal con el sistema del oído, uno se siente mareado, no mantiene el balance. En enfermedades que afectan el oído, eso afecta también el balance y el caminar y todo del cuerpo. Mire qué bonito. Entonces es importante, como dice Jesús, mirad cómo oís. Porque si lo que estamos oyendo va a producir el balance en el entendimiento de las cosas de Dios. De ahí que viene el apóstol y habla lo que ve. Y viene el balance y el apóstol le da balance diciendo, mirad lo que estamos oyendo, si es bueno o malo. Si es que el apóstol está explicando conforme a la palabra de Dios, o es una interpretación privada que está tratando de meter. Entonces el balance viene en que necesitamos oír. Jesús nos advierte, mirad cómo oís, mirad que nadie os engañe. De ahí que el oír, el profeta entonces nos va a venir a equipar el cuerpo con un conocimiento de la palabra que nos permita darle balance a los que nos están enseñando los otros ministerios, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y lo que nos están enseñando en la misión del profeta es balancearlo. ¿Cómo? El profeta tiene que ser uno que domine el concepto del estoy usando esto para decir la plomada. Siempre que hablo de balance, hago así porque me imagino que estoy agarrando aquel cañamito, ¿no? Y al final está el trompo ese de acero para medir si la pared está torcida o si es el piso el que está desnivelado. Bien, entonces el profeta nos sirve de ese balance. ¿Cómo? Enseñándonos el escrito está. Y una característica de los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, que todavía se manifiesta en los profetas de este testamento, es el celo por la justicia de Dios. Si el profeta anda siempre profetizando prosperidad y año nuevo y bendiciones y amores para todo el mundo, difícilmente es profeta. El profeta está buscando que nosotros seamos sobrios, está buscando que nosotros seamos justos y nos está enseñando la importancia de que el camino de Dios es justicia y juicio. Para que lo evaluemos todo y para darle balance a todo lo que estamos oyendo, ¿qué tan justo es esto? ¿Cuánta justicia hay en lo que se nos está diciendo? El padre que ama a su hijo le concede todos sus deseos. ¡Ay, qué lindo! Y todavía el profeta dice, no, eso saca de balance. Dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, le enseña justicia y juicio. ¿Ven? Ese es el don profético, el que está equipando a los santos para que la visión que están recibiendo esté balanceada. Además, recuérdense que el oído tiene la capacidad de conocer cosas que la visión no. Porque la visión está viendo todo lo que tenemos, pero el oído oye pasos muy fuertes por atrás y advierte que hay algo que le tiene que decir, cabeza, dile a la visión que regrese y mire para atrás. Algo así como preguntar por las sendas antiguas. Mira para atrás, ya que aquí no está funcionando bien la cosa, el profeta dice, mira para atrás. ¿Ok? Esa vendría siendo la analogía que aprendí para edificarme a mí mismo y que estoy compartiendo con ustedes como una especie de parábola
de cómo deben de funcionar los 5 dones. La mayoría de nuestra información, eso sí, viene a través de la vista y del oído, ¿verdad? Casi todo lo que sabemos lo aprendemos por ver y oír. Por eso es que dice que el fundamento del cristianismo es los apóstoles y profetas, siendo Cristo la cabeza angular, la piedra angular. Pero fíjense, ahí está la cabeza y están estos 2 dones, el que tiene la visión y el que tiene el balance de la justicia y juicio para caminar. Proverbios 29:18 puede traducirse entonces correctamente donde no hay visión o donde no hay profecía. Por eso es que la misma palabra dice visión y profecía, porque se necesitan ambas en el desarrollo. El profeta complementa entonces la visión apostólica con la palabra de Dios para situaciones específicas. Hay cosas que el profeta anuncia que todavía no se ven, como cuando Agabo llegó y dijo, el dueño de este cinturón lo van a tratar así y así. Todavía no se había visto eso, porque Pablo ni se había ido al lugar a donde iba, pero ya el profeta, el oído, ya había oído pasos, ya había oído cosas que se estaban pasando. Muy bien, me voy a ir ahora a hablar de esto sí lo tengo que repetir. La profecía, que era la que establecía doctrina, fue solo la profecía del llamado Antiguo Testamento. Profecías no hay para el futuro nuestro. Lo que hay es una promesa y una declaración de que una vez que nosotros obedezcamos, ahí está la condición, que nosotros obedezcamos el poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, entonces Él viene en gloria a establecer el reino aquí en la tierra. Y se hace su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Pero profecías así de que el Señor dice que esto y lo otro, esas la mayoría no son profecías. Sí, bueno, y tristemente ustedes se pueden dar cuenta, tanta profecía que se ha hecho y no se ha cumplido. Lo que pasa es que ya no matan a los profetas a pedradas cuando se equivocan. Si no, no había tantas especulaciones como las que ha habido. Pero el principio pues es de que la palabra escrita, dice Pedro, vimos a Cristo transfigurarse, oímos la voz de Dios, pero más seguro que eso es lo que está escrito. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado por Cristo. Y Cristo dijo, esto es lo que yo he hablado, escudriñar las Escrituras. Bien, esos son los 2. El sentido del tacto. Fíjense que de los 5 sentidos, los 4, vista, oído, olfato y gusto, están en la cara. Y desde luego hay sentido del tacto aquí también. Pero en el resto del cuerpo, el único sentido que está es el del tacto. Es el que abarca a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál será ese sentido? ¿Cuál será ese don en los dones de Cristo? El evangelio, el evangelismo. Ajá, hermano, usted que no cree mucho en eso de andar predicando salvación y esto y lo otro, pero ahí lo está viendo, ¿eh? No, yo no estoy diciendo que el sentido del tacto es evangelismo de salvación. El sentido del tacto es el evangelio del reino. Y definitivamente, ¿acaso no dice Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino que se salve? Claro que sí, es parte de. Tiene que nacer de nuevo para ser parte del ejército que va a vencer a los enemigos. Tiene que nacer de nuevo para ver y entrar al reino. Pero no para quedarse con doctrinas que no son bíblicas. Yo una vez salvo, siempre salvo. ¿Ah? Nada ni nadie me va a apartar de mi salvación. No, lean los contextos como son. Nada ni nadie nos puede apartar de la mano de Dios. Pero nosotros tenemos libre albedrío. Y si le decimos, Señor, ya no estoy a gusto, suéltame, nos suelta. Porque la batalla no es contra los enemigos, la batalla no es contra el diablo, ya lo venció el Señor. La batalla es contra el alma y los pensamientos, la voluntad y los sentimientos que tenemos, que en la Biblia se llama la carne.
Nuestra batalla es contra la carne. Y Pablo le llama a este cuerpo un cuerpo de muerte. Y ahí está la batalla. Y si usted lee los textos de los apóstoles dirigidos a los creyentes, les dicen: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se lo está diciendo a creyentes, se lo está diciendo a miembros de la iglesia. El espíritu ya nació de nuevo. El espíritu ya nació de nuevo. Cuando morimos con Cristo, resucitamos con Él, ya nacimos de nuevo. Pero el alma fue esclava del pecado y todavía tiene muchas cosas arraigadas del pecado. Por eso hay que recibir la palabra para salvar nuestra alma, para mantenernos limpiándonos. Bien, hay otros textos, pero que quede eso así. Entonces, regresemos al sentido del tacto. Cuando alguna persona carece de vista, ¿cuál es el sentido que más se desarrolla? El tacto, ¿verdad? La gente con tocar puede leer, ¿verdad? No con los ojos, pero con la mano puede leer, ¿verdad? Y hay tantas otras cosas que puede hacer una persona no vidente cuando se le desarrolla el sentido del tacto. A tal grado, ¿verdad?, que entra, ahí sí que fíjense que entra el balance y el tacto, para que una persona no vidente, si se organiza, en ciertos lugares están contratando a un no vidente para que esté vendiendo sellos o algo así, y él ya tiene en su cajita los billetes de esta cantidad, las monedas de esta cantidad y todo, y cuando le pagan, ¿verdad?, él ya está entrenado a sentir y todo, y va y ya sabe dónde tiene lo que le están pidiendo y lo da. ¿Verdad? Y puede hacer tantas cosas, puede vivir en una casa o en su cuarto o en algo y aprender, ¿verdad?, memorizar, por así decirlo, con el tacto, fue caminando, tocando y todo, hasta llegar a hacerse una imagen en la mente, no por los ojos, sino por lo que ha ido tocando, y puede caminar como que si tuviera vista. Y mientras no le cambie nada de su lugar, puede caminar como que tuviera vista. ¿Ven? Por eso es tan importante el sentido del tacto. Yo lo quise comparar con el evangelista porque es el que... otra característica. Como le dije, lo único que está conectado a la cabeza es la cara. Las cosas que sentimos, aquí las está sintiendo y le está diciendo: me están pegando en el cachete directamente a la cabeza. Pero dice la enciclopedia que la mayoría del cuerpo no le responde a la cabeza, no actúa porque la cabeza le dijo muévete o por lo que sea. Y a eso le llama arco reflejo. Que por ejemplo uno viene caminando y pone la mano atrás así para ponerse sobre una mesa o sobre algo así. Cuando lo hace y siente que hay algo que pica o algo que está caliente o frío, y es ese ahí, no le dijo la cabeza, di ahí, quítalo. Eso fue la médula cerebral, la columna vertebral. Eso le llama la enciclopedia arco reflejo, ¿verdad? Porque no vio que estaba la puya, o no vio que estaba el hielo, no vio lo que le causó la sensación al tacto, pero el tacto dijo: quítate. Y entonces cuando uno se vuelve, entonces ya le puede decir a la cabeza: ups, es que no vi que había un clavo, o ups, es que no vi que había hielo. Pero esa reacción fue la que me ayudó a mí a entender a los evangelistas cuando están equipando a los santos. Deben equipar a los santos con ese entendimiento del tacto sujeto a la cabeza y del tacto no sujeto a la cabeza. Por ejemplo, ¿verdad?, los ojos vienen y le dicen: brazo, relájate porque ahí viene una aguja tremenda que te van a poner una inyección, y el tacto dice: no, porque no está sujeto a la cabeza. Pero cuando está sujeto a la cabeza, ¿verdad?, pues dice: ay, aunque así sea, dale pues, ¿verdad? ¿Ve la diferencia? Entonces quiero hacérselo ver que el concepto del evangelio es el evangelio del reino el que hay que predicar. Y el evangelio del reino enseña obediencia a la cabeza. Pero el malentendido que hay del evangelio, la falta de que no hemos tenido la función de los
sentidos del cuerpo de Cristo, es que tenemos un desorden en el cuerpo. Y la mayoría del cuerpo de la iglesia hoy en día funciona como el resto del cuerpo que no está conectado a la cabeza. Digo, si alguno hubiera pasado viendo al hijo pródigo que quería comerse las algarrobas de los cerdos, hubiera dicho, ay, pobre criatura, no, vení vos, te voy a llevar a mi casa y todo lo demás. Nunca se hubiera convertido el hijo pródigo, porque alguna alma caritativa lo sacó de la condición en la que estaba. Por eso es que la Biblia dice que necesitamos obedecer a Dios. Cuando aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera. Pero ¿qué será un hijo pródigo al que Dios estaba llevando a que se diera cuenta de su pecado, de su error, para que volviera a la casa de su padre? Pero como llegaron estos en su nombre profetizando, echamos fuera el espíritu de hambre y todo lo demás, nunca se hubiera convertido. ¿Ven? A eso es a lo que se refiere estar sujetos a la cabeza. Y aún más, dice en la Escritura, que hay pecados por los que se nos dice que no oremos. Y hay enfermedades, dice, por las que se nos dice que no oremos. Entonces, es el Evangelio, simboliza más fácilmente al sentido del tacto, en que la mayoría se mueve por el sentir, se mueve por las emociones, se mueve por una misericordia no sujeta a la cabeza. Mire, misericordia solo se le puede extender a alguien que reconoce su culpa, a un culpable. Lo acusan de que usted hizo tal y tal cosa. No, señor, soy inocente. Bueno, las evidencias muestran esto, las cámaras muestran que usted puede... Y si no acepta su culpa, no se le puede extender misericordia. Entonces se le condena a tal. Se le acusa de que usted... Sí, señor juez. Fui yo. Fue un momento de ira o no me di cuenta, soy culpable. Entonces eso le da la oportunidad al juez a decir, bueno, basado en su récord anterior, siendo esta su primera vez y no siendo grave el asunto, lo podemos perdonar por esto, pero tenga más cuidado. ¿Ven? Entonces lo mismo es con el cristianismo. Todos andan ofreciendo misericordia. Este es homosexual, hay que tenerle misericordia. Este es pobre, hay que tenerle misericordia. Este borrachito, hay que tenerle misericordia. A todos le quieren dar misericordia. Ya les presentaron el evangelio de arrepentimiento. Ya les presentaron que necesitan arrepentirse para poder recibir la misericordia de Dios. Ese es el arco reflejo. El que actúa sin conexión con la cabeza es el evangelista. Y la mayoría de la iglesia es entrenada con ese evangelista que no tiene el entendimiento del reino y del ministerio quíntuple. Porque el verdadero evangelista nos va a equipar a cómo darle nuestro testimonio a las personas. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Verdad? ¿Quieres tú ver también? ¿Verdad? Y luego los va a equipar a enseñarle lo que ellos ya saben, la doctrina básica. Recuérdense que hay una doctrina, los elementos fundamentales: arrepentimiento, reconocer el señorío de Cristo, bautismo en agua y esas cosas que son fundamentales. Esas las debe de poder enseñar todo cristiano. No es un evangelista el que lo tiene que hacer. El evangelista equipa a la iglesia a que la iglesia individualmente lo haga. Lo que es más, todas esas otras doctrinas básicas y fundamentales ya las debe poder enseñar todo cristiano, si es que está siendo diligente en su lectura bíblica y en aprender lo que se le enseña desde el púlpito acorde a la Biblia. Esa es la función del evangelista hoy en día. No de ir él a estar... claro que él tiene una gracia de Dios especial para, por ejemplo, el apóstol tiene un don especial para la visión. Todos debemos de tener visión. Pero el apóstol, por ser un equipador, tiene que tener un poco más que todos nosotros para ayudarnos a que veamos más alto. El maestro tiene que tener un poquito más de conocimiento que todos los demás para enseñarles. Pero les dice, ¿cómo es que estoy alcanzando este conocimiento? No me lo guardo yo porque es con mi relación personal con Dios y la unción del Espíritu que viene. No. Yo soy también miembro de la iglesia. Yo también necesito ser equipado. Pero en el aspecto de mi don,
pues entonces tengo esa. No tengo, porque es un don, no tengo. Sino que en el aspecto del don de maestro soy usado por el Espíritu Santo para enseñar a la congregación la forma en la que Dios me ha ido moldeando y enseñando, y como cada uno de los miembros de la iglesia debe aprender a caminar en el entendimiento de lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Eso es lo importante. Entonces, el evangelista debe hacer lo mismo. Como digo, entonces, enseñar todos. Los 5 apuntamos a una misma meta: equipar a los santos para toda buena obra, para que sean aptos para toda buena obra, para que sean aptos para presentar la visión del reino, para que sean aptos para presentar la justicia del reino, para que sean aptos para predicar la gracia redentora y la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento en el evangelio. Y ahora vamos al que sigue, el pastor. El pastor, me río, me adelanto porque viendo la enciclopedia, ¿verdad? ¿Cómo uso el olfato, ¿verdad? Entonces veo que en contraste con los otros, no, ese es el del tacto, donde tengo el olfato, lo puse como el pastor. ¿Pero por qué? Mire, ¿cómo contribuye el olfato? Bueno, el olfato nos puede salvar también por medio de estamos dormidos y de repente huele a gas, se nos olvidó cerrar la estufa o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces el olfato es muy importante y nos ayuda a disfrutar también el aroma de flores y todo. Saben que trayéndolo a la iglesia, y digo yo que así como los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, el olfato de Dios y los oídos y los sentidos de Dios no son iguales que los nuestros, porque en una congregación que teníamos en Nueva Orleans, habían 2 hermanas lindas, 2 ancianitas, y cantaban, pobrecitas, con su voz toda desafinada, ¿verdad? Y yo decía: Señor, ¿cómo las ayudo? Y cuando el Señor me ministra a mí con ideas que pone en mi mente, me dice: es una melodía angelical la que estoy escuchando. Porque Dios no oye como oímos nosotros. Dios oye al corazón, no a la boca. Y entonces, y por eso es que en las alabanzas y en todo lo demás, a mí, mire, ¿quién no se va a gozar con una sinfonía, con una orquesta y tremenda, cantando el aleluya o cualquier otra canción así tan linda y espiritual y todo? Fabuloso. Pero cuando llegamos los domingos, los que nos sentamos ahí, desatinamos totalmente, ¿verdad? La nota anda por do, pero yo ya me fui por otra. Pero Dios es el que oye el corazón, que está tratando, que está agradecido, ya sea con voz de sapo o con un canto de colibrí o lo que sea. El punto es este. Así como los dones del cuerpo de Cristo funcionan, y como los estoy tratando de explicar, quiero que se den cuenta de esto. El olfato huele y nos ayuda a apreciar, como digo, lindos olores, a cuidarnos de cosas. Y también cuando viene un lobo con piel de oveja, el apóstol ve la piel de oveja. El oído, si el lobo se queda callado por un rato, no sabe que es lobo, ¿verdad? El tacto, el tacto lo toca y toca la lana, ¿verdad? El gusto no va a ir a lamerlo, o sea que el gusto dice paso. Pero el olfato dice: se mira como oveja, camina como oveja, pero huele como lobo. Entonces el olfato tiene una gran característica. Por lo tanto, el olfato también tiene otra característica. Es el sentido de los 5 que más rápido se cansa. ¿En qué sentido? Vamos caminando y vamos a llegar a un basurero, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué horrible esto! Pero la misión que llevamos o la situación que vamos a hacer requiere que nos quedemos allí, ¿verdad? Entonces seguimos hablando y nos interesamos en las personas con las que estamos tratando y todo lo demás, y eventualmente ya no hiede tanto. ¿Por qué? Porque el olfato, después de estar diciendo huele mal, huele mal, huele mal, si ve que no le hacemos caso, entonces deja de seguir informando y se cansa. Entonces vuelvo, el olfato se cansa.
Y como ya dijo, yede, y no se le hizo caso, ya no sigue manifestándose. Sin embargo, mientras estando hablando, ¿verdad? En eso, entra otra persona con un perfume fuerte, el olfato lo siente. No se perdió el olfato. Simplemente este aroma, que ya me cansé de repetirlo, está allí, pero yo ya lo ignoré. Este es nuevo. Hay que reportarlo a la cabeza. Huele, huele a esto. O si entrara otra peste de la que cualquier otro olor que no es el que ya el olfato dijo, ya me cansé, lo huele. ¿Ven? No se pierde el olfato. Entonces, por eso fue que lo quise ilustrar con el pastor tradicional. El pastor, el don del pastor es ese, ¿verdad? De pastorear, pero recuérdense que pastorear bíblicamente no bíblicamente no, humanamente hablando, en lo material, físico material, es que el pastor lleva a las ovejas, las guía. Y las ovejas le siguen, él no las va jalando ni las va empujando, las ovejas le siguen y las lleva a pastos delicados donde las hace reposar y tienen que comer. Las lleva donde hay comida, pero no les da de comer, ellas tienen que comer. Y las lleva a aguas de reposo, aguas delicadas, y ellas tienen que beber. Y está atento con su vara por si viene un lobo, por si hay algo que pueda afectar a sus ovejas para defenderlo. Y también tiene su cayado, que esa vara del pastor, se han dado cuenta que tiene un gancho al final y es para que la que se está alejando donde no debe, se la jalan y la ponen en línea. También tiene su onda. Y cuando las ovejas están saliendo de donde deben estar, con piedras de barro, lo que sea, con la onda les tira al camino para que se regresen. Ven, ese es el cuidado del pastor. El pastor no está dándole de comer a la oveja, dándole de beber a la oveja. No, él está llevándole a donde la oveja pueda. Y entonces la oveja come cuanta hierba quiere. Tampoco está limitado a cuánto puede comer y cuánto no puede comer. Entonces así es en el pastorado. El pastorado de los humanos es así. Me refiero ya en la iglesia. Los que tenemos un rol de ancianos y obispos, nuestra función es velar por presentarles la sana doctrina. Velar por presentarles comida más sólida, como dice, para que no se queden bebitos, corderitos todo el tiempo. No, ni corderitos, es que los miembros de la iglesia no son ovejas. Nos hemos agarrado la mentira que el humanismo metió de que somos ovejitas. No. La Biblia dice, son como ovejas que no tienen pastor. Pero no es que sean ovejas que no tienen pastor, porque Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, entonces sí tengo pastor. ¿Verdad? Y tengo comunión con él y me dejó el Espíritu Santo en mí. Dijo, Carlos, no te dejo solo, voy a enviarte el Consolador para que esté contigo siempre y te va a recordar lo que yo dije y te va a enseñar cosas nuevas. Bueno, eso no me lo dijo solo a mí, no lo dice a todos nosotros. Pero si ya llegamos a la congregación con el entendimiento, bueno, yo soy una ovejita que vengo a ver qué recibo. No. Entonces sí se va a quedar así. Pero no es porque sea, sino porque es porque no ha renovado su entendimiento con la palabra de Dios. No ha escuchado la visión apostólica que presenta el Evangelio del Reino. No ha escuchado el don profético que dice justicia y juicio. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pues somos llamados a ser los soldados, el cuerpo de Cristo. O no ha palpado el poder transformador del Evangelio. No ha gustado la rica palabra de Dios y no ha dejado que su vida suba en olor grato a Dios. Entonces, eso, el pastor, en cómo lo aplico ahora a nuestros días. Como pastor, anciano, obispo, hay problemas. Viene por ejemplo, voy a usar siempre el del matrimonio, es el más fácil de usar. Viene la pareja, es que él no me comprende por esto y por lo otro, pero es que ella no me respeta en esto y lo otro. Entonces, bueno, que hermanos, mire, la Biblia dice, hermano, mira, esto es tu función y todo. Tú tienes que entender a tu esposa y tratarla de esta manera porque eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero por su lado, hermana, la Biblia dice que usted tiene que respetarlo. Usted tiene que reconocer que él representa a Cristo y usted la iglesia. Y entonces esa función debe de guardarse y se van agarraditos de la mano.
Al tiempo vienen otra vez con los problemas y otra vez nos sentamos. Sí, pero mire hermano, la Biblia dice que usted, pero mire hermana, la Biblia dice que usted. La próxima vez que viene dice, esto ya me huele mal. Y en el momento en que la próxima vez que viene dice, óigame, ¿y para qué les voy a repetir lo mismo que ya les repetí si no lo ponen en práctica? Para que sigan pidiendo consejo, si al que se les da no lo ponen en práctica. Se cansa. Y luego entonces viene otra pareja nueva que tiene problemas y rápido el pastor, el anciano, el obispo le extiende el tiempo y le empieza a aconsejar y esto y lo otro. Y la otra dice, mira, a ellos sí los oye, pero a nosotros no los quiere oír. Porque ese olor, la nariz dice, ya me cansé de sentir el mismo olor. Este es otro olor, este es nuevo. ¿Me estoy dando a entender? Y esas cosas pasan en las iglesias hoy en día por no entender el hecho de que no son ovejas, de que no tienen, comienzan dependientes, todos comenzamos dependientes, nacemos dependientes, pero la meta es hacernos independientes, y cuando ya nos hacemos independientes, ahora ya estamos listos para cumplir nuestra misión interdependientes. Podemos hacerlo solos, pero entendemos que para la gloria de Dios y para el adelanto de su reino, Él quiere que lo hagamos conjuntamente. Y eso es lo que los dones del cuerpo de Cristo, de Efesios, se suponen trabajar. Dejen de estar hablando de otras cosas. Dejen de estar hablando de prosperidad y de cantando visiones y profecías y todo lo demás. Es equipamiento el que tenemos que dar. Todas esas sus visiones y declaraciones, este año es esto y esto es lo otro, eso no cambia nada. ¿Y en qué le sirvió a los miembros de la iglesia? ¿En qué le sirvió al resto del cuerpo todas sus declaraciones y sus proclamaciones? ¿En qué forma maduraron? ¿En qué forma mejoró su matrimonio? ¿En qué forma mejoraron si no se les da la palabra, si no se les lleva a pastos delicados y aguas de reposo? ¿Ven? Eso es lo que este ministerio, los dones del Evangelio de Efesios 4, es lo que tienen que hacer para equipar a los santos. Entonces, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Maestro, pues lo que a mí se me ocurre para poder presentar el don de maestro, ya solo me queda uno, el sentido del gusto. Y déjame decirle que en todos los sentidos, ¿vieron? Dos ojos, dos oídos, porque con un solo oído no se puede discernir de dónde viene el sonido. Se está oyendo el sonido, pero no se sabe si viene de allá, de allá, de allá. Se necesitan dos para poder ubicar en dónde está el sonido que se está oyendo. Todo eso en plural, ¿verdad? El olfato también tiene dos y todo lo demás. Y en la lengua, pues la lengua toda no es lo mismo. Una parte de la lengua siente lo ácido, otra parte de la lengua siente lo amargo, otra parte de la lengua siente lo dulce. ¿Ven? Entonces, así es en el cuerpo de Cristo. Por eso es que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, en plural. Porque aunque son el mismo instrumento, el mismo instrumento, la lengua es el mismo instrumento, pero está compuesta de varios. Los oídos son los mismos instrumentos, pero están compuestos de otras cosas. Eso es lo que los dones de Efesios representan para el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es lo fundamental del sentido del gusto? Pasaría lo mismo que con el sentido del tacto, ¿verdad? Si, esto no me gusta. Sí, pero está malo y esa es la única cosa que te va a curar. Entonces, el sentido sujeto a la cabeza, ¿qué importa que no me guste? Lo tengo que obedecer por el bien común, por el bien de todo el cuerpo, para sanarlo. Por el otro lado, hay comidas, está insípida, y entonces viene la cocinera o el cocinero y hace un chirmolito y cambia cosas aquí y se las añade y agarró sabor. Bueno, ese es el maestro. Si agarra un bistec de Levítico o un bistec de Números, ¿verdad? Y está un poco duro de masticar y no tiene mucho sabor. Pero viene el don de maestro y explica, esto significa esto, porque esto y lo otro, y así, y entonces empieza a agarrar mejor sabor. Y es más fácil de digerir. De esa manera,
con esa analogía, con esa parábola, se le quiere llamar. Ese es el funcionamiento de los dones de Cristo en el cuerpo de Cristo. Equipándonos, fortaleciéndonos, dándonos salud para que estemos preparados para toda buena obra en el nombre del Señor.